Hola, ¿qué tal? Soy Diego Prado y en esta oportunidad les voy a hablar sobre mi trabajo parcial del curso de Fundamentos del Talento Deportivo. Vamos a hablar sobre los conceptos de planificación y priorización y al final le voy a demostrar un ejemplo para que sea de una manera más entendible. Bueno, conceptos básicos de la planificación deportiva. Según García Manso en 1996, planificar es como proyectar todo el proceso de entrenamiento deportivo que nosotros queremos realizar, ya sea antes, durante y después, ¿no? De la competición y con el objetivo de lograr la forma deportiva del deportista, ¿no? Forma deportiva para que se entienda, es el estado óptimo del deportista, ya sea a nivel físico, mental o ambos, ¿no? Vamos a hablar de cómo se planifica. Analizar el deporte. Tenemos que analizar el deporte a fondo de que nosotros estamos realizando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fútbol, que yo voy a hablar más adelante de eso, tengo que analizar el fútbol moderno de ahora. Tengo que basarme en eso. Tengo que analizar qué es lo que necesito para este deporte, ¿no? Para poder competir. Esa es la palabra clave, para poder competir. ¿Qué necesito ya para poder competir en este deporte? Diagnóstico del nivel de forma del deportista. Entonces, yo más adelante voy a hablar sobre un principio que es de la individualidad. Entonces, el deportista se tiene que estudiar a nivel individual, ya sea, a, ya sea nosotros vamos a hacer un deporte colectivo o un deporte individual. ¿Por qué? Porque si un solo deportista no está a nivel de todo el equipo se cae, no funciona, es un desastre. Entonces, todos los deportistas tienen que estar al mismo nivel, sus capacidades físicas y cognitivas equilibradas. Fijación de objetivos. Una vez de que yo he estudiado cada deportista, he visto el deporte en el que yo quiero basarme, tengo que fijar mis objetivos en base a la competición. Ya una vez analizando, tengo que ver qué objetivo tengo, qué objetivo lo tengo claro. Entonces ya, en base a eso, empiezo a periodizar. Periodización. Dividir la planificación en etapas. Después de dividir la planificación en etapas, programación. Programo qué es lo que voy a hacer en cada entrenamiento, en cada partido, durante la temporada, durante la competición. Realización. Todo lo que yo he programado, lo realizo, lo pongo en práctica. Y control, toda la práctica, tengo que tener un control sobre cada entrenamiento, cada partido. ¿Qué me refiero a control? Es decir, como, no el control remoto, ¿ah? Por si acaso. No, yo tengo que saber llevar el equipo, saber llevar al deportista. Tengo que controlar el entrenamiento y el deporte, y durante la competición. Periodización. Según Matías, en el año 1977, periodizar viene de dividir la planificación en etapas o periodos. Entonces, como ya le había dicho antes, todo esto es en base a cumplir los objetivos. Una vez que yo definí los objetivos, ya puedo empezar a periodizar, ¿no? Hay diferentes formas de planificación, de periodización, perdón. Puede ser clásica, según Max 10, puede ser en bloque, según Bergochansky, puede ser ATR, según Irunsunki y Kabat-Zinn, y microestructura, según Selburg y Ukibi, ¿no? Hay diferentes tipos, en lo personal yo prefiero la manera clásica de cómo periodizar. Niveles que integran la planificación deportiva, bueno, se dividen en cuatro o pueden dividirse en cuatro, no necesariamente. Pero primero el macrociclo, que es el plan de organización general del entrenamiento. El macrociclo es el más grande, es el que decide todo. En base al macrociclo yo puedo definir los mesociclos, microciclo y sesión. Mesociclos son periodos medios, más, si el macrociclo es así, el mesociclo es así, más o menos. Entonces, los mesociclos son en base a lo que quiero lograr en cada uno. Entonces, para yo un mesociclo hacerlo, tengo que tener un objetivo. Y en base a ese objetivo hago un mesociclo. Después, los microciclos son mesociclos más chiquitos, la mitad, o más, un poquito menos. Eh, los microciclos máximo duran un mes, 3 semanas, a lo mucho, porque no son, su objetivo no es específico, no es a largo plazo, su objetivo es específico, ¿no? Y después vienen las sesiones que son la unidad elemental del entrenamiento deportivo, ¿no? Son como yo, el deportista, lo voy manejando en cada día, el día a día, ¿no? Después el macrociclo vamos a hablarlo o vamos allá a periodizar, ¿no? Según la periodización clásica de Mapping, que le había comentado que es la mejor para mí, ¿no? Se divide en preparatorio, precompetitivo, competitivo y tránsito. El preparatorio se aplica el principio de la multilateralidad, que todas nuestras capacidades físicas y cognitivas deben estar a tope
y yo las tengo que poner en marcha. Es la etapa de adaptación. Así, adaptación. Preparatorio, adaptación. Precompetitivo se basa en el principio de la especificidad, eh, y en esta etapa, ya una vez el cuerpo se ha adaptado, ya lo empiezo eh, a adaptarlo al deporte. Entonces, mi cuerpo ya se ha adaptado, en el preparatorio se ha adaptado a la forma de entrenar, a la forma de entrenamiento. Entonces, una vez que yo ya me he adaptado a la forma de entrenamiento, ya tengo que hacerlo en función al deporte. Y el competitivo es una etapa en el que ya estamos en la competencia, ¿no? Ya estamos sí o sí en la competencia, ya no podemos tumbar en esta etapa, ya no podemos concentrarnos en desarrollar capacidades físicas, no, sino en mantenerlas. En el preparatorio, el precompetitivo, las capacidades físicas son para subirlas. Entonces, en el competitivo tenemos que mantener un un rendimiento estable en los entrenamientos, en los partidos, en las competiciones, en diferentes actividades, ¿no? Durante la temporada. Y el tránsito, después de una larga temporada o después de un largo e intensa preparación para una competición, porque la competición, en el caso de, por ejemplo, la halterofilia o el powerlifting, duran un día. Inclusive también los clavados. Hay diversos deportes que solamente duran un día. La competición solamente dura un día. Entonces, hay deportes como el tenis, el básquet, el vóley, que es una temporada larguísima. Y por eso, después de cada una, se debe su respectivo descanso. Ahí la forma deportiva se pierde. Entonces, la pérdida temporal de la forma deportiva, la etapa de clase. Después voy a mostrarles este gráfico para que vean mm, mucho mejor cómo se desenvuelve todo esto, ¿no? El preparatorio, en la etapa preparatorio, el deportista sube su rendimiento y de ahí mismo lo baja. Es natural. No se asusten si en la etapa preparatoria el deportista lo baja. Después se vuelve a subir y ya a su tope máximo en la etapa precompetitiva. Después vuelve a bajar. Esto es algo normal. No sé, como futuros entrenadores, no se asusten porque esto es totalmente normal. Esto va a pasar sí o sí, ¿no? Y después el competitivo tiene que ser una línea recta, exactamente. A veces, se puede desviar un poquito acá, subir, dependiendo del rendimiento que tenga mi deportista durante la temporada. No se puede subir, más no bajar. Si se baja, ahí sí tenemos problemas, pero no se puede subir. Y después termina el competitivo y empieza a bajar así la etapa del tránsito, porque ahí, como les había dicho antes, la pérdida de la temporada es la forma deportiva. Entonces volvemos a foca cero. Bueno, no tanto a cero, ¿no? Pero sí de donde empezamos. Volvemos a donde empezamos. No, es como que un ciclo así, ¿no? Para el deportista dentro del movimiento es un ciclo, todas estas etapas son un ciclo. Y bueno, acá vamos a hablar de la periodización de la fuerza, ¿no? Según Tudor Bompa, voy a usar yo esta periodización también porque creo que es básica, ¿no? Y es más entendible para que el modelo clásico de Malpighi se entienda de mucho mejor manera. Adaptación anatómica. Acá el cuerpo se adapta a los cambios que yo le voy a realizar por el entrenamiento. Después que se adapte, el cuerpo va a hipertrofiarse, va a aumentar la masa muscular. Y después de eso, el sistema nervioso central lo va a convertir en fuerza máxima. Voy a usar toda esa hipertrofia en fuerza. Voy a convertirla en fuerza máxima. Después de convertirla en fuerza máxima, voy a convertirla en potencia. La potencia es fuerza por velocidad. Entonces ya una vez que yo tengo la fuerza máxima, esa fuerza máxima la voy a convertir en potencia para que para que mis contracciones musculares, ya sean de los brazos o de las piernas, se vuelvan a una mayor velocidad. En el caso del fútbol es importantísimo, ¿no? Si tengo mucha fuerza, tengo que convertirla en potencia para que yo pueda llegar a la pelota con mayor facilidad y superarlo de manera física a mi rival, ¿no? Después, esa potencia la tengo que convertir en resistencia muscular para que todo mi cuerpo resista el arduo entrenamiento que le voy a meter eh, en cada sesión, ¿no? Durante la temporada. Y después viene la etapa de mantenimiento. Esa resistencia muscular me va a ayudar a que la etapa de entrenamiento sea así, un rendimiento estable, un rendimiento óptimo. Y por último, la etapa de tránsito, que es la primordial desde mi punto de vista, que después de cada competición se tiene un tipo de recuperación parejo, ¿no? Para que el deportista se recupere. Acá siempre también este tránsito también es la pérdida temporal de la forma deportiva. Después, principio del entrenamiento deportivo. Principio de la salud. Cada deportista, perdón, primero debería hablar sobre qué es principio de entrenamiento deportivo para que me entiendan mejor. Según González, en 1985,
Los principios de entrenamiento deportivo son reglas generales de ciencias del deporte, que son pedagogía, psicología, biología del deporte, ¿no? Son como, estos principios son guías que nosotros debemos tomar siempre en cuenta en nuestra planificación, nuestra priorización y el día a día, ¿no? Del entrenamiento y de la competencia. Principio de salud. Nosotros, cada deportista debe ser primordial su salud. Nosotros no podemos hacerle correr 500 vueltas en un minuto porque lo vamos a matar al deportista, ¿no? Lo vamos a matar. Entonces, siempre primero es la salud del deportista. Antes de su desarrollo óptimo, siempre es la salud. Principio de la unidad funcional. Debemos entender que todo el cuerpo funciona, todo el sistema del cuerpo, todos los órganos funcionan. Es un ciclo. Todos los sistemas están conectados, entonces debemos entender de que si un sistema está mal, el otro no funciona de igual manera, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta y debemos tener conocimiento de anatomía en cada entrenador. Eso debe ser básico. Principio de la multilateralidad de la clasificación. Cada deportista debemos hacer su entrenamiento en base al deporte que estamos haciendo. Cada entrenamiento debe ser así, ¿no? Debemos, si queremos trabajar fuerza, al deporte. Velocidad al deporte, resistencia al deporte, flexibilidad al deporte, todo en base al deporte que estamos haciendo. Principio de la sobrecarga o umbral de entrenamiento. Cada deportista tiene un límite. Entonces, si nosotros en el entrenamiento sobrepasamos ese límite, el deportista se lesiona o tiene molestias o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos perjudicando al deportista. Y si nosotros lo entrenamos por debajo del límite, no va a hacer efecto ningún entrenamiento que queramos hacer porque el deportista no está exigiendo. Exigirse es al límite, llegar a su límite. ¿Sí? Principio de la recuperación. Debemos respetar los tiempos de descanso en cada entrenamiento y después de cada competición, después de cada partido, después de cada enfrentamiento, después de cada entrenamiento. Los deportistas deben tener una recuperación de acorde al ejercicio que han hecho. Bueno, la recuperación siempre es primordial, es uno de los principios más importantes que debemos tener en cuenta. Principio de la supercompensación. Les había hablado del umbral o límite. Una vez que llegamos al límite, el cuerpo mismo nos dice, ese límite ya no me sirve, ya no estoy haciendo nada, mi límite es acá ahora. Es supercompensación, ¿sí? Vamos incrementando el límite según lo estamos haciendo. Principio de la continuidad. Por ejemplo, si un deportista se lesiona, yo al deportista no es que ya, no deja de hacer ejercicio durante 3 meses, no. Nosotros, el cuerpo necesita hacer ejercicio para que no pierda la forma deportiva. Entonces, la continuidad del entrenamiento es importantísima, ¿no? A menos que, bueno, sea algo que no podemos controlar y, bueno, forma física se va a perder. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que solamente un día dejar de entrenar, el deportista pierde su forma deportiva increíblemente, baja su forma deportiva. Principio de la individualidad. Como le había comentado antes, cada deportista no va a reaccionar de igual manera al entrenamiento. Por ejemplo, si dos deportistas los vamos a correr, los vamos a hacer un test de Cooper, no van a reaccionar igual. Nunca va a reaccionar igual. O sea, los dos pueden terminar el test, sí, pero su cuerpo de alguien va a reaccionar diferente. De mi deportista uno va a reaccionar diferente a mi deportista 2. Nunca van a ser 100% iguales. A veces van a ser un 90, 80% iguales sus reacciones, pero nunca van a ser iguales. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que cada deportista a, va a reaccionar de una manera diferente al ejercicio. Principio de la multilateralidad. Los ejercicios debemos ser múltiples, o sea, no siempre repetir el mismo ejercicio porque tenemos que ser físico también y el cuerpo se adapta muy rápido, entonces siempre tenemos que estar cambiando ejercicios de una manera recreativa, una manera que el deportista que se sienta relajado, ¿no? Principio de la especificidad. Siempre debemos recordar que los entrenamientos se tienen que hacer de acorde al deporte. Y el principio de la periodización, es importante dividir correctamente los periodos del entrenamiento. Nosotros no podemos trabajar primero velocidad, fuerza, ¿no? Eso es algo que cada entrenador debe saber. Entonces, siempre deben ser entrenadores y de acorde a lo que el deportista necesita. Y por último, vamos a hablarles sobre un ejemplo que yo antes les había comentado. Vamos a pasar a darles un ejemplo de planificación para tener una manera más entendible del tema. Y en este caso utilizaré la competición de la Liga 1 Betso, que inicia el 3 de febrero de 2022, ¿no? Voy a tomar de ejemplo un equipo de mitad de tabla para arriba, que es el Deportivo Municipal, ¿no? Para ese entrenamiento, ¿no? Ahora, mi objetivo, ¿cuál es? Llegar a los playoffs
¿no? Para los que conocen, hay un playoff al último, porque este torneo se divide en apertura y clausura, y después los ganadores de cada torneo, junto a los dos, con más puntos en la tabla acumulada de ambos torneos, llegan a los playoffs. Entonces, mi objetivo, ¿cuál es? Llegar a los playoffs. Hay cuatro maneras de llegar a los playoffs. Yo solamente quiero llegar. ¿Sí? Yo solamente quiero llegar a los playoffs. Entonces, para eso, yo baso mi planificación. Competición, Liga 1 Betson. Ya tengo mi objetivo. Claro, el principal, porque yo puedo tener varios objetivos, pero el principal es estar. Ahora, etapas, preparatorio, precompetitivo, competitivo y tránsito. Yo he explicado claramente qué quiero hacer yo. Ahora, el preparatorio adapta la etapa de adaptación. Mi cuerpo se adapta y para el precompetitivo yo tengo que estar de tal manera. En el precompetitivo yo tengo la idea de usar partidos, de hacer partidos amistosos para ir soltando a los deportistas y se preparan para alto rendimiento. Ahora, el preparatorio, adaptación anatómica, ya les he dicho que en esta etapa el cuerpo se adapta anatómicamente a los entrenamientos. Hipertrofia, fuerza, incremento de la masa muscular. Fuerza máxima, ah, eh, mi fuerza se vuelve máxima, ¿no? La hipertrofia hace que mis músculos crezcan y eso lo convierte en fuerza máxima en esta etapa, ¿no? Y después de haberlo convertido en fuerza máxima ya a conversión en potencia, una vez que yo empiece a hacer los partidos, ya mis futbolistas de toda la carga que han recibido la sueltan durante los partidos. Suelta, 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 y ya esa conversión se vuelve en potencia. Ahora, después de los partidos amistosos viene la etapa de conversión en resistencia muscular, para que mis deportistas se acostumbren a todo el entrenamiento, a toda la competición larga que va a ser la temporada, porque es una competición de 9 meses. Entonces, yo en esta etapa quiero que la fase de mantenimiento sea óptima. Entonces, para eso debo conseguir resistencia muscular. Después de la etapa de competición, la etapa competitiva, que va a enfocarse al mantenimiento, que todos den un rendimiento equilibrado y constante, ni uno baje, puede subir, pero no bajar nunca. Nunca bajar del límite. Nunca bajar del límite de lo que ellos buscan. Y después viene el tránsito, que es el descanso. De una larga competición. Si yo llego a los playoffs, entonces voy a jugar 3 o hasta 4 partidos más. Entonces, después de esos partidos, mis futbolistas necesitan un descanso porque es una competición larga, larguísima, en el que todos los equipos en esta competición son equipos parejos, ¿no? Entonces, mis deportistas merecen un descanso apropiado. Merecen una pérdida temporal de la forma deportiva. Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido, que hayan gustado y yo lo veo en una próxima oportunidad. Hasta luego.